Muy bien, la semana pasada empezamos una serie que se titula Cura para una vida común. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? A ver, sacúdanme un poco las manos. Muy bien, la mayoría. Y hablábamos en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de la singularidad, donde salta el conejo, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado acerca de la importancia de poder entender cómo Dios nos creó, nos diseñó para que podamos vivir en nuestra naturaleza. Y hoy vamos a ver el capítulo 2 que se titula El roble que habita en la bellota. Decí conmigo, el roble que habita en la bellota. Era largo, ¿viste? ¿Estás anotando ahí? Te doy tiempo de ganates. Muy bien, quiero empezar contándote una historia de un muchacho muy conocido llamado Billy Frank. Dice que cuando él tenía pocos años de edad, ya a sus 10 años, su papá era un granjero y todas las mañanas, 2:30 de la mañana, lo despertaba a él y a su hermano y se iban a hacer las labores del campo, ¿no? Y trabajaban durante todo el día y cuando llegaban a la casa, ¿no? Él se ponía a leer libros y ya antes de los 14 años había leído La Caída, ¿no? Y del Imperio Romano, había leído muchos libros de historia y él tenía mucha energía, o sea, todo el tiempo él, aunque se levantaba a las 2 de la mañana, como que le sobraba energía extra para después de hora empezar a hacer otras cosas y leer y era hiperactivo y claro, a los padres les llamó mucho la atención y lo empezaron a llevar a los médicos y le empezaron a hacer diferentes estudios, pero no encontraron nada particular en él, solamente le dijeron, él es así. Es parte de su naturaleza, él es hiperactivo, pero no hiperactivo mal, sino hiperactivo bien, es hiperenfocado, sabe organizarse, le gusta leer, aprender mucho, ¿no? Y claro, había una pasión en su corazón de hacer cosas todo el tiempo. Y después de sus 14 años también se le despertó el gustito por leer historias de misioneros que iban a diferentes partes del mundo, ¿no? Y empezó a ver cómo había cristianos que viajaban de un lado al otro, ¿no? Dando su vida para poder predicar el mensaje del evangelio y fue creciendo un poco así. Él era una fábrica de energía, ¿no? Nunca estaba quieto y era parte de su constitución. Él no se agotaba. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona así se encuentra con Jesús? ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando lo que hay en nuestro interior, nuestra naturaleza, nuestro diseño, se encuentra con el Creador, con aquel que nos formó y nos hizo de esa manera? Bueno, cuando Billy Frank se encontró con Jesús, Jesús transformó su vida de tal manera que él se convirtió en Billy Graham, la persona, el evangelista que más personas le predicó en el mundo. Es la persona, ya no está vivo, murió hace poquito, de casi 100 años, pero fue la persona que en la historia de la humanidad a más gente le habló de Jesús. Seguramente te habrás enterado que estos días, ayer y antes de ayer, hubo un evento en el estadio de Vélez, la cruzada de Billy Graham, que hace el hijo ahora, que también ya es bastante grande y sigue los pasos de su padre. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nos encontramos, no? Cuando nos encontramos con Dios y nuestra naturaleza se encuentra con cómo Dios nos creó, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué tan lejos y qué tan grande Dios puede obrar en nuestras vidas? Por eso el mensaje de hoy se titula El roble que habita en la bellota. Porque una bellota, ¿alguna vez vieron una bellota? ¿Alguien vio una bellota alguna vez? Los que tienen robles en su casa, sí. Yo sé que hay unos pares que tienen. Bueno, si vieron la película La Era de Hielo, vieron que hay como hay un bichito que siempre quiere esconder una bellota y siempre rompe el universo, rompe el planeta, todo. Bueno, la bellota es la semilla, o de dónde sale la semilla del roble. En la bellota está toda la genética, está todo el potencial para que eso después se convierta en un roble, que es uno de los árboles más fuertes y más grandes que nosotros tenemos en nuestro planeta. Y esto es un poco de lo que les quiero hablar hoy, porque Dios quiere trabajar en nosotros. Hay un poder dentro de la bellota que vos sos y que yo soy, ¿ves? Somos muy chiquititos, pero podemos convertirnos por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, podemos convertirnos en lo que Dios nos llamó a hacer y poder vivir en nuestra naturaleza. Y quiero que me acompañes ahí con tu Biblia. Vamos a leer vamos a leer Efesios, que es el pasaje central de esta serie. Creo que lo tenemos ahí, es el primero de todo, Efesios 3:20. Que es el pasaje con el que comenzamos esta serie, que dice lo siguiente, lo que está en azul, en celeste, lo leemos bien fuerte. Dice, y ahora, decía Pablo, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su
Gran poder que actúa en nosotros. Es decir, que hay un gran poder que actúa en vos y en mí. Hay un gran potencial que Dios puso en vos y en mí. Vos y yo somos una bellota, somos una semilla, pero hay un gran poder que puede actuar en nosotros para convertir lo que hoy es algo pequeño en algo grande y fuerte. Y Dios quiere convertirte a vos y a mí en un árbol grande y fuerte para que otros se puedan refugiar en tu vida y en mi vida por lo que Cristo Jesús hace en nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Mira lo que dice Filipenses 2:13. Ahora sí, hablando del roble que habita en la bellota. Dice, porque Dios es el que en ustedes produzca así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y bajamos ahí. Dice que Dios produce un querer. Así como era Billy Graham de chico, ese querer hacer cosas, ese querer leer, ese querer ir a otros lugares, esa hiperactividad, esa naturaleza, esa forma de ser que tenía, ese querer. De la misma forma Dios en vos y en mí ha puesto un querer para que podamos hacer algo para su obra y para su buena voluntad. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, de ese querer que Dios ha puesto en tu corazón para que vos y yo podamos hacer. Ese querer que hay dentro de nosotros, Dios lo puso para hacer algo. Esas características particulares que tenés, Dios las puso ahí. Mira lo que dice Isaías 44:2. Isaías 44:2 dice, así dice el Señor, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas. Es lo que dice. Dice que el Señor es el hacedor tuyo, es decir, que Dios te formó, que Dios nos diseñó, que Dios nos pensó, ¿no? Nos pensó y después vio la forma de crearnos y dijo, bueno, a este le voy a poner un corazón por misericordia, a este otro le voy a dar ingenio para que pueda crear cosas, a este otro le voy a dar buenas piernas para jugar al fútbol, y Dios es nuestro hacedor, Él es el que nos va formando. Porque dice que no solamente nos hizo, nos diseñó, sino que además Él nos formó, le empezó a dar forma. Viste que a veces decimos, no, pero ¿por qué Dios me hizo así? Y seguramente muchos de nosotros a veces hemos renegado con nuestra forma, ¿no? Y hemos renegado con la nariz que el Señor nos dio, ¿no? O con la estatura que el Señor nos dio. Pero hay una realidad y es que Dios nos formó. Y Dios cuando forma algo, junto a Dios hace algo, Dios no se equivoca. Y Dios no se equivocó con vos. Y Dios no se equivocó conmigo. Porque Dios tiene un plan. Él nos formó y dice, y además nos ayudará. Así que no temas. Si hay un enemigo que el ser humano tiene es el temor. Y si hay algo con lo que Satanás y el sistema de este mundo juega es con nuestro temor. El temor al futuro, el temor al que dirán. Siempre el temor aparece ahí en nuestras vidas para poder cancelar nuestro diseño. Para que no nos demos cuenta de cómo Dios nos formó. Porque el temor no te deja ser. El temor te limita. El temor no te deja avanzar. Ahora, me gustaría que podamos hacer un ejercicio juntos. ¿Te parece? Otros me ayudan, a ver. ¿Está conmigo acá? ¿Sí? Mientras que me arreglo esto, ahí está. Vamos a hacer un ejercicio juntos. Porque Dios nos hizo de una manera. Dios te hizo de una manera. ¿Tenés tu teléfono acá? ¿Sí? ¿Lo trajiste? No me digas que no, porque todos traen el teléfono. Sacá el teléfono ahí, rápido. Tu teléfono o algo que tengas para anotar, una cosa así. Algo rápido. Quiero que hagamos un ejercicio todos juntos. Vamos a descubrir cómo Dios nos hizo. Vamos a descubrir cómo Dios nos hizo. Cómo Dios nos diseñó, nos formó. Y ahí tú estás con tu teléfono, pones tu nombre, no sé, Mauri, yo soy Nico, ¿no? Pones tu nombre ahí particular, pones tu nombre bien arriba en tus notas y empezá a escribir una lista de características que vos tenés. Te pongo un ejemplo, o te tiro algunas, ¿no? De repente Dios te hizo lúcido, te hizo perspicaz, te hizo incansable, te hizo lógico, te hizo pasional. Escribí 5 que vos tengas. Mientras que vos escribís las 5 tuyas, yo te cuento las 5 mías. Yo en mi lista puse creativo, simple, enfocado, perseverante, apasionado, inquieto intelectualmente y soñador. Esas son mis 5. Y esas 5 definen un poco mi identidad, mi diseño. Y yo pase a eso, puedo dejarlo a Dios ahora obrar, porque si Él me hizo así, ¿qué es lo que pasa cuando esas características que Dios puso en mí se encuentran con este Dios creador? Es ahí donde yo puedo encontrar para qué estoy en la tierra, cuál es mi destino, cuál es mi propósito. ¿Pudiste anotar tus 5? ¿Sí o no? ¿Cuántas anotaron? A ver.
¿Cuánto están haciendo la tarea? ¿Están haciendo la tarea, sí o no? Bien. Ayúdenme, hermano. ¿Tienen 5? ¿Alguien que me grite alguna? A ver. Incansable, dijo Sarita. Perseverante. Sensible. ¿Hay nada más? ¿Lo del fondo? ¿Alguno? Creativa. Creativa. Muy bien. ¿Qué más? Generosa. Generosa. ¿Ven? Perseverante. Tus características te definen. Pero tus características se potencian cuando vos las pones al servicio de la causa de Cristo. Cuando tus características, cuando quien vos sos se encuentra con Jesús, Dios puede hacer algo increíble en tu vida. Porque tu diseño, escuchá, viste mi punto principal, tu diseño define tu destino. Escuchá bien esto, tu diseño define tu destino. El problema está en que cuando vos no sabés cómo Dios te diseñó, cómo Dios te hizo, nunca vas a encontrar destino y propósito. Viste que hay días que no sabés para dónde ir, hay días donde no le encontrás la vuelta a la vida y decís, ¿para qué estoy acá? No pego una, no me sale nada. Sin embargo, cuando vos recordás cómo Dios te hizo y por qué Él te hizo, tu diseño va a determinar tu destino. Las personas que saben cómo Dios las hizo, las personas que saben qué es lo que Dios espera de ellos, saben cuál es su norte, saben cuál es su destino, saben qué carrera están corriendo, saben si son maratonistas o si son nadadores, saben si son conejos, como la semana pasada, si son conejos o si son patos que vuelan. Por eso es que vos y yo fuimos creados de una manera por Dios muy específica. Él es nuestro creador, Él nos hizo, pero Él quiere explotar lo que Él puso en nosotros de manera tal que podamos descubrir cuál es nuestro destino, porque tu diseño define tu destino. Hay un roble dentro de la bellota. Y escuchá bien esto, la bellota es muy pequeña, ¿no? Y está colgada en un árbol, ahí como veíamos en el video animado del principio. Y la bellota cuando cae del árbol, cae en la tierra y muere. Jesús dijo, ¿no?, que si el grano no cae a tierra, si la semilla no cae a tierra y muere, no puede llevar mucho fruto, no puede crecer. Y vos y yo somos como esa bellota, esa semilla, que cae en tierra. Viste que hay algunos que han enterrado tu vida de repente, ¿no? O la vida te ha enterrado con momentos difíciles, con situaciones con condiciones muy determinantes. Y a veces sentimos estar en un lugar muy profundo y muy oscuro. Pero desde ese lugar, esa bellota, si nunca se olvida, nunca se olvida que hay un roble dentro, va a empezar a crecer. Y eso que te estaba aplastando y eso que te estaba derribando, y esa gente que pensó que te estaba enterrando, en realidad lo que te estaba haciendo era ayudándote para que puedas desarrollar todo tu potencial y todo lo que Dios puso en vos. Porque hay un roble dentro de la bellota. El ADN de la bellota, el destino indefectible de la bellota es convertirse en roble. Tu destino y mi destino, aunque hoy seamos pequeños, Dios te diseñó con un destino, y tu destino es que te conviertas en un roble fuerte, grande y poderoso para la gloria de Dios. ¿Ahí está conmigo? Ese es tu diseño. Por eso es importante que vos sepas cómo Dios te hizo, porque tu diseño determina tu destino. Si vos no sabés que sos roble, nunca vas a luchar por serlo. ¿Me vas siguiendo? El roble es un árbol fuerte, noble, en que te puedan decir, que puedan ver tu vida y puedan decir, este es fuerte como un roble. Y quizás hoy sí sos una bellota. Hoy te ves chiquito, ¿no? Pero Dios te diseñó roble. Hoy quizás estás en estadio de semilla, de proyecto. Hoy estás bajo tierra. Hoy estás muriendo para poder echar raíces. Pero eso está recién empezando, porque va a haber un momento donde vas a ver el sol. Estás en la tierra, pero va a haber un momento que vas a empezar a crecer y vas a empezar a ver el sol. Y te vas a poner más fuerte y vas a florecer. El problema radica en que muchas veces muchos de nosotros no prestamos atención a nuestro diseño. O creemos que son meras alucinaciones nuestras, ¿no? Causas perdidas o sueños irrealizables. Creemos que eso que late dentro de nuestro corazón, ¿no?, esas cosas que leemos, que nos gusta leer, esas cosas que nos gusta hacer, creemos que son fantasías en nuestra vida, pero en realidad es un fuego sagrado que Dios puso ya dentro nuestro, son características. Como te decía la semana pasada, muchas veces Satanás y el sistema de este mundo van a querer domarte, van a querer domar tu naturaleza, van a querer encajarte, meterte dentro de una cajita para que el Espíritu Santo de Dios no pueda explotar todo lo que Él puso en vos. Ahora, tu responsabilidad y mi responsabilidad es recordar cuál es nuestro diseño, porque nuestro diseño determina nuestro destino. Y quizás vos decís, Tico, yo soy alguien que repara lo que otros rompen.
o que reparan lo que otros dan por perdido. Soy alguien que me gusta hacer justicia, soy alguien que se me da bien lo manual, se me da bien lo artístico, soy bueno para coordinar, para organizar, pero no le encuentro utilidad a lo que tengo. Yo soy un poco así, pero la realidad es que no sé un poco dónde encajaría eso. Creo que se me pasó el tren, creo que ya estoy demasiado grande, estoy demasiado viejo para estos sueños que Dios puso en mi corazón. Muchas veces inclusive hasta no entiendo por qué soy así. Me gustaría ser diferente. Pero déjame decirte algo. No somos así por casualidad, sino por una causa. Yo siempre hablo de la causalidad. Todo lo que pasa en nuestra vida es por una causa. No hay casualidades en tu vida. No es casualidad que hoy hayas venido acá. No es casualidad que hayas conocido a las personas que conociste. Hay una causa. Hay una causa. Hay algo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Está la causa de Cristo que quiere transformar no solamente tu vida, sino tu familia, tu contexto, la gente que tenés alrededor, y quiere transformar esta ciudad para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la Biblia que es Dios el que produce el querer. Como fuimos creados. El querer es como fuimos creados. Como el hacer. El hacer es la causa por la que fuimos creados. El querer es el motivo, es la característica, pero el hacer es la causa por la que Dios nos creó. Todos fuimos creados por y para una causa. Y quiero terminar esta tarde haciéndote 3 preguntas, que podamos hacernos 3 preguntas para que podamos desarrollar, para que podamos entender para qué. ¿Cuál es nuestra causa, no? Preguntas que deberíamos hacernos para descubrir nuestras características, nuestras motivaciones y nuestra causa. La primera pregunta es, ¿qué es lo que siempre has sabido hacer bien? ¿Qué cosas son las que siempre has sabido hacer bien? Y esto tiene que ver con tus características, porque Dios puso características en vos. Ahí recién nombramos algunas. ¿Qué es lo que te fluye naturalmente? ¿No? Porque Dios diseña con intención. Fíjate lo que te dije, Dios diseña con intención, no con azar. Y si Dios te hizo de determinada manera, te diseñó de determinada manera, es porque Él tiene una intención. No es azaroso, no es que Dios juega a los dados. Dios no juega a los dados, dijo Albert Einstein, sino que Dios tiene una intención. Dios te formó con características particulares. No es lo que dice el Salmo 139, 13. Dice así. Dice, tú... Me están durmiendo, ¿eh? Vamos de vuelta. Tú creaste mis entrañas. Ve en el vientre de mi madre. Es decir, el Señor te formó desde el vientre de tu mamá. Él te formó con esas características particulares. Por eso lo que siempre hiciste bien, y lo que hiciste bien, es porque Dios puso una característica en vos para que puedas hacerlo. Escucha bien, lo que siempre hiciste bien es porque Dios dio una pincelada sobre tu vida para que vos y yo pudiéramos hacerlo. Hay características, hay diseños que Dios puso ahí. No lo adquiriste por accidente. Fuiste diseñada así. Por eso la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que siempre hemos sabido hacer bien? Y descubrir nuestra característica. Porque cuando sabemos nuestro diseño, vamos a poder empezar a caminar en el plan que Dios tiene para vos y para mí. La segunda pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué es lo que siempre hemos querido hacer? ¿Qué es lo que siempre he querido hacer? No solamente lo que sé hacer, sino lo que he querido hacer, tu motivación. Lo primero tiene que ver con tus características. Lo segundo tiene que ver con tu motivación más profunda, lo que te enciende, lo que te moviliza. Porque Dios no solamente pone el querer, sino que también pone el hacer en nuestra vida, ¿no? Hay un querer en nuestro corazón, hay una motivación, hay algo en nuestra vida. Recién lo leíamos, ¿no? Filipenses 2:13, porque Dios es el que en ustedes produce, lo tenemos ahí, Dios es el que en ustedes produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, Dios planta ciertos quereres en nuestra vida, internos, con un solo propósito. Dios despierta inclinaciones internas que no son caprichos. Muchas veces pensamos que Dios pone algo, que hay algo en nuestra vida que parece un capricho, pero muchas veces es Dios inquietándonos, movilizándonos, poniendo una motivación, un querer dentro de nosotros. No son caprichos, muchas veces son llamados, son esos deseos más profundos. Esos deseos profundos pueden ser señales de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y cómo identifico cuando es capricho o cuando es un deseo que Dios puso
en mi corazón. Mirá, el mejor parámetro, el mejor termómetro para darte cuenta de cuál es un deseo correcto y que proviene de Dios en tu vida es cuando ese deseo no nace del ego, sino que nace del espíritu. Escucha bien esto. Cuando hay una motivación en tu corazón que nace de tu ego, seguramente no es Dios el que está impartiendo aliento en eso, no es Dios el que está inspirando eso. Ahora, pues hay una motivación muy fuerte y muy profunda, que hasta parece un capricho, pero que no está motivado por tu ego, sino que hay algo más profundo, que el Espíritu Santo te está conmoviendo ahí, a hacer y a movilizarte por algo, es síntoma, es símbolo de que esa motivación proviene de Dios. Si querés un termómetro para tu vida, siempre pasalo por este filtro. Si esta motivación que tengo está siendo insuflada por mi ego, no proviene de Dios. Pero si está siendo insuflada por ayudar y bendecir y alcanzar y tocar y transformar el mundo y cambiar a otros, seguramente es Dios el que está soplando vida en ese sueño, en esa motivación, en ese corazón. Entonces, número 1, preguntarme cuáles son mis características. Número 2, preguntarme cuáles son las motivaciones que hay en mi corazón. Y número 3, cómo esas dos cosas, tanto características como motivación, pueden beneficiar a los demás. Y esto es tu causa. Lo primero son características, lo segundo son motivaciones. Pero cuando características se unen con motivaciones, lo que sale, el producto de esto, es una causa. Y es la causa por la cual el Señor te formó, te diseñó. Es el camino por el cual tenés que transitar. Tu causa, lo eterno. Porque todo diseño divino termina en servicio. Jesús lo dejó bien claro. Marcos 10:45, Jesús le dijo a sus discípulos, porque yo no vine para ser servido, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para... Toda causa termina en un otro. Decí conmigo, toda causa termina en un otro. Por eso en el punto anterior te hablaba de que tu motivación tiene que ser filtrada a través del ego. Porque siempre Dios une características y motivaciones para hacer algo por una causa, para transformar a otros, para cambiar la vida de alguien más, para cambiar el mundo. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, vine para servir a otros. En la Biblia siempre diseño, propósito y servicio están alineados. Diseño, propósito y servicio están alineados. Hay una causa, hay una dirección. Dios hace con una intención. Por eso, todo lo que Dios puso en vos, escuchá bien esto, todo lo que Dios puso en vos tiene una finalidad. Tiene un fin. ¿Y sabes cuál es ese fin? Los demás. Otros. Si vos vivís tu vida en Dios y creyendo en Dios, solamente para vos, no tiene mucho sentido. Hay mucha gente que se conforma con ir al cielo. La palabra del Señor dice en Efesios, ¿no?, que si nosotros creemos por la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos salvos por gracia. Esto por medio de la fe y no de nosotros. Es un regalo de Dios. Si vos crees en Jesús, te vas a ir al cielo. Sí, el día de mañana, cuando el Señor te venga a buscar, ¿no?, o te vaya derechito, te vas a ir al cielo. Pero Jesús dijo, yo vine a mucho más que eso. Yo vine a cambiar la tierra. Yo vine a traer el reino de los cielos que se ha acercado. Por eso Dios no quiere que nos conformemos con irnos al cielo. Dios quiere que cambiemos la tierra para su gloria. Por eso es que Él alinea propósitos con causas. Él puso un diseño en vos por una causa y esa causa siempre va a ser el otro. Dios te llamó y Dios me llamó para que pongamos al servicio de otros nuestras motivaciones, para que pongamos al servicio de otros nuestras características, porque solamente te vas a sentir lleno, completo, vas a sentir que la vida tiene sentido cuando todo eso que Dios puso en vos y como Dios te hizo, lo pongas en las manos de otro, para que esta bellota se convierta en un roble, porque la finalidad del árbol es poder darle sombra a muchos en los días de calor, ¿o no? ¿No? Y dar refugio en los días de lluvia. Hay aves que habitan en los árboles, hay aves que se refugian, hay animales que se refugian. Que muchas personas puedan verte como un roble, aunque hoy seas una bellota, alinearte al diseño de Dios para tu vida. Y todo eso que Dios puso en vos pueda beneficiar a otros, pueda bendecir a otros. Que Dios pueda darte brazos grandes y fuertes para abrazar a aquellos que hoy están tristes. Que Dios pueda darte palabras de ánimo para levantar a los que están caídos. Que Dios pueda darte creatividad para ayudar a otros a hacer lo que ellos no podían hacer. Que vos y yo podamos estar alineados en nuestro diseño al destino, porque tu diseño va a determinar tu destino.
Si querés llegar hacia algún lugar, si querés saber hacia dónde va el norte de tu vida, no hay mejor forma de que mirar a Jesús y entender en cómo Él te hizo, en cómo Él te formó y cómo te diseñó para su causa y para su gloria. ¿Cuántos quieren vivir para la causa de Cristo, para la gloria de Dios? Porque Billy Frank o Billy Graham era una bellota, era un pequeño muchacho, un chico hiperactivo, lector compulsivo, con energía inagotable, pero con un corazón que ardía por las naciones. Su diseño no tenía mucho sentido al principio, pero cuando apareció Cristo, él se convirtió en un roble, y ese roble se llamó Billy Graham. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera ignorado su diseño? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado en la granja? ¿Qué hubiera pasado? ¿O qué va a pasar con tu vida si te quedas detenido en este punto y en este lugar de tu historia? Ahora Dios te invita en esta mañana a que puedas ver el roble que hay dentro de tu bellota, a que puedas soñar con lo que Dios puede hacer con tu vida, a que no te quedes estático y viviendo la vida que estás viviendo hoy, sino que puedas creer que Dios tiene un plan y un propósito grande con tu vida. Nadie sabe los robles que hoy hay sentados en este lugar acá, pero Dios sí, porque Dios te plantó, Dios te diseñó y Dios te llamó y te está llamando a dejar de vivir como una bellota y a empezar a vivir con un roble, que la vida de Dios pueda crecer en vos y te haga tan fuerte que puedas ver el futuro con esperanza, que puedas soñar los sueños de Dios y que puedas alcanzar todo lo que Dios diseñó para tu vida, para tu familia y para todo lo que se viene por delante. En ese Dios yo creo y a ese Dios voy a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera orar. Quisiera que te oramos a dar juntos en esta mañana para que todo eso que Dios puso en tu vida pueda desarrollarse hoy. ¿Querés ponerte de pie y oramos juntos?